pictórica. Nos describe la entrada del emperador y del alto clero a una celebración litúrgica, tal como se hacía en Santa Sofía en aquella época. A la era de Justiniano, en la que hubo un florecimiento único del arte y de la literatura, siguieron siglos de peligros políticos extremos. Los lombardos invadieron y conquistaron Italia. La invasión árabe infligió al imperio pérdidas territoriales terribles: Siria, Egipto y el norte de África. Las invasiones eslavas devastaron y despoblaron Grecia y los Balcanes. Tras estos siglos de oscuridad comienza la cristianización de los Balcanes y de Rusia. Desde finales del siglo IX, el centro de poder del Imperio bizantino se ha trasladado finalmente al este. Solo en los monasterios ortodoxos de Palestina y Egipto continuó floreciendo el arte eclesiástico durante la época de los iconoclastas. Se han conservado tesoros incomparables del arte bizantino en el monasterio de Santa Catalina, en el Sinaí. El emperador Justiniano hizo construir este monasterio en el siglo VI, en el lugar en que Dios se apareció a Moisés en la zarza ardiendo. Desde entonces han vivido aquí monjes ortodoxos en medio del mundo islámico. El monasterio se levanta como una fortaleza en el desierto del Sinaí. El interior parece la cámara de un tesoro. Se ha conservado en su sitio original la colección de iconos más hermosa del mundo. Es un lugar ideal para seguir la evolución de la historia de la pintura desde sus orígenes hasta la época tardía bizantina. Igual que en los monasterios griegos del monte Athos, la tradición bizantina continuó sin interrupción durante siglos en el monasterio de Santa Catalina. Estos iconos magníficos de Cristo del siglo VI están entre los más antiguos del mundo bizantino. Solemnidad, severidad y majestad son las características estandarizadas durante siglos del Christus Pantocrator. María, entronizada aquí con el niño y los santos, también procede de tiempos más antiguos. Los iconos, las pinturas en tablas más antiguas del arte cristiano, eran imágenes sagradas. Los creyentes oraban delante de ellas, se veneraban en las iglesias y en las casas particulares y se sacaban en procesiones. Más tarde se incorporaron a la liturgia.
Aún hoy siguen teniendo esta función en la Iglesia griega ortodoxa. Los monjes continúan pintando iconos y los creyentes los veneran. Desde el siglo XII los iconos se han incorporado a una iconostasis, pintura en pared, para separar el altar del cuerpo principal del templo. En el norte del lago de Venecia está la antigua sede episcopal de Torcello. En esta catedral se ha conservado una iconostasis del siglo XII. Produce la viva impresión de una iconostasis de la época de Bizancio. En los tiempos de revueltas políticas en que se sacudieron los cimientos del Imperio bizantino, el arte buscó un lugar separado, en la periferia más tranquila, para sobrevivir. Se construyeron muchas iglesias nuevas en Grecia y en el este del imperio, la mayoría de ellas a escala reducida. Se desarrolla un nuevo tipo de construcción, la iglesia en forma de cruz con bóveda. Los planos del suelo forman un cuadrado sobre una cruz griega. En el monasterio de San Lucas, no lejos de la antigua Delfos, se ha conservado una de las iglesias cruciformes más bellas, con sus mosaicos ornamentales. Desde el exterior aparece una construcción en forma de cubo, con una disposición tridimensional de los muros. En el interior, todas las secciones del espacio están subordinadas al espacio central cubierto por la cúpula, en la que aparece la imagen de Christus Pantocrator. Al este, el altar conecta con la bóveda de Pentecostés y la Madre de Dios entronizada en la curva del ábside. El fulgor dorado de los mosaicos y las imágenes de los santos logra que el recinto parezca un cielo en la tierra. La iglesia de San Lucas, con sus más de 150 mosaicos, es un compendio de la fe y encierra un auténtico tesoro del arte bizantino del siglo XI. En la entrada está una gran imagen de medio cuerpo de Christus Pantocrator. Entre los grandes nuevos temas se incluyen la pasión y la resurrección. La escena del lavatorio de los pies conduce a la crucifixión. María y Juan, hondamente apenados, contemplan los acontecimientos. La expresión espiritual es una característica importante en los mosaicos de este periodo. Se dibuja ahora a Cristo sufriente y muerto, tema que no se encuentra en los mosaicos de Rávena.
El arte bizantino extiende su influencia más allá de las fronteras políticas. La pintura de los mosaicos de Osios Lucas también se encuentra en otras iglesias construidas en la misma época. En la iglesia de San Marcos en Venecia y en la Catedral de Santa Sofía en Kiev. Este poder expansivo sobre todo tipo de fronteras ilustra el papel excepcional del arte bizantino. Podemos captar su influencia y sus efectos como en un espejo cóncavo en la larga historia de la iglesia de San Marcos en Venecia. La iglesia de San Marcos, templo nacional de los venecianos, es una construcción bizantina. Se remonta al siglo XI y es una imitación de la iglesia cruciforme de los apóstoles en Constantinopla, la iglesia mortuoria de los emperadores bizantinos. Un anacronismo llevado a su extrema exageración por las proporciones gigantescas de San Marcos. El deseo desenfrenado de poder político de los venecianos se pone de manifiesto intensamente en este edificio. Los mosaicos más antiguos del interior son obra de artistas bizantinos. Las obras posteriores se inspiraron todas en modelos bizantinos, incluso en la época en que los venecianos eran enemigos políticos de Bizancio. El proyecto arquitectónico del edificio, la forma de cruz griega con una gran cúpula central y 4 más pequeñas en los brazos de la cruz, iba a ejercer una influencia decisiva en la arquitectura posterior de Bizancio y de Rusia. Sin embargo, la magnificencia de esta construcción de San Marcos, este prodigio de espacio y luz, resultó ser inimitable. Los cruzados, en su pasión por recuperar los santos lugares cristianos de las manos de los infieles, se lanzaron directamente contra Bizancio. En 1204, durante la Cuarta Cruzada, las fuerzas mandadas por los venecianos conquistaron Constantinopla. La ciudad cristiana fue devastada y saqueada por cristianos. Muchos elementos estructurales y ornamentales de la fachada de San Marcos son fruto del saqueo de iglesias bizantinas. Los venecianos se llevaron los caballos de bronce dorado, que fueron el orgullo de los bizantinos en el hipódromo de Constantinopla. Fueron colocados en el centro de la fachada de San Marcos. El mosaico que hay en la puerta de la fachada occidental narra la historia de la llegada a Venecia de los restos de San Marcos. El traslado de los restos del apóstol de Alejandría a Venecia, a la iglesia construida en su honor, fue un acontecimiento de gran significación política. Con la adquisición de esta reliquia preciosa, la ciudad de Venecia celebraba el cenit de su poder. Venecia se convertía en el centro espiritual de la cristiandad. En Bizancio, sin embargo, la conquista y la ocupación de Constantinopla presagiaba el hundimiento definitivo del imperio. Aunque la ciudad se reconquistó de nuevo, la caída del imperio fue irrevocable. Los visitantes actuales de la iglesia Cora en Estambul, ante la belleza incomparable de sus pinturas, raras veces caen en la cuenta de que fueron compuestas en una época en que el imperio bizantino estaba reducido a la capital y a unos restos de Grecia, y hacía esfuerzos desesperados por sobrevivir. El fundador de la iglesia Cora, Teodoro Metoguita,
ofrece a Cristo la maqueta de su iglesia. En ella recibiría el descanso eterno, en la capilla mortuoria. Fue primer ministro de Bizancio y ministro de Economía, y además fue uno de los humanistas más excelsos del siglo XIV. Los mosaicos y frescos de esta iglesia figuran entre las obras más exquisitas del arte bizantino tardío. El interior está ornamentado por murales, mosaicos y revestimientos de mármol, que entonces no eran demasiado caros. En el ábside aparece Cristo descendiendo al mundo de los muertos como una visión de luz. Se han abierto las puertas del infierno. Ha sido derrotado Hades, el dios del mundo subterráneo. Cristo coge a Adán y Eva y los arrebata del mundo de las sombras. A la resurrección de los muertos sigue el juicio final. Cristo se sienta majestuoso entre los elegidos. A su lado están María y Juan implorando por los creyentes. El dibujo de las figuras es magistral. Las líneas fluyen claras y expresivas. Los colores guardan una fría y exquisita contención. La fuerza espiritual arrastra y convence. La composición de estas pinturas coincide con el tiempo en que en Occidente Giotto ponía los toques finales a los frescos de la Capilla Arena en Padua. Mistra, una pequeña población en el sur del Peloponeso, no lejos de la antigua Esparta. Durante un siglo, la capital del imperio decadente estuvo en una ladera empinada sobre el valle Europos. Se construyeron numerosos monasterios, iglesias y palacios. Una vez más, el imperio se revestía del último fulgor de su esplendor cortesano y de la última fluorescencia de su arte. Actualmente es una ciudad derrumbada y muerta. Aún existen iglesias desparramadas por las laderas. Los contornos idílicos y la belleza del lugar evocan todavía la nostalgia de la cultura del último Bizancio en sus restos de proporciones humanas. Hacia 1428 se levantó en Mistra el último gran edificio religioso, el monasterio Pantanassa. Hay en su interior pinturas notables, obra de artistas venidos expresamente de Constantinopla.
Por sus colores espléndidos, por la profusión de las figuras pintadas y por la magnificencia arquitectónica, nos recuerda la iglesia Cora. La oscuridad del interior y la mayor estrechez de sus bóvedas crean una atmósfera más humana que en los edificios primitivos. Son espacios que invitan al recogimiento y a la oración silenciosa. En la parte superior de la ciudad está el complejo del Palacio Imperial. En el siglo XIV, un emperador bizantino se había hecho construir su residencia aquí. Estaba casado con una princesa francesa. La forma gótica de las puertas y ventanas testifican su relación positiva con Occidente. La ciudad representaba para los miembros de la familia imperial una especie de posesión feudal. Cada uno de ellos asumía el papel de un déspota. Los arquitectos más famosos construyeron los lujosos palacios y las iglesias, obras que eran conocidas en todo el occidente. Las personas de rango e importancia venían a Mistra para reunirse con los humanistas bizantinos que residían aquí. Mistra era, en los últimos días de la muerte del imperio, el centro cultural de pensadores, escritores, arquitectos, pintores y artistas del mosaico. Πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήντη Θεοτόκο το χαίρε. Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήντη Θεοτόκο το χαίρε. La tradición bizantina ha sobrevivido hasta nuestros días en los monasterios ortodoxos del Mediterráneo oriental. Los cambios de los tiempos y las influencias del mundo moderno no han incidido en la vida de estos monjes, que entre los claustros bizantinos de santos y mártires mantienen viva la comunión cristiana. Los monjes se atienen estrictamente a las tradiciones del pasado. Aún rezan en sus preces por los emperadores de Bizancio. Y como en la antigüedad romana, miden el tiempo por la posición del sol. El trabajo, la meditación y las plegarias en comunidad llenan las horas del día. Στα ευαισθή πρόσωπα και ομιλεί περί σοφροσύνης και αγνότητος, επενεί τους ερημίτας και τους σικαστάρ, ενώ περνά τον καιρόν του στον κόσμο και δεν αντιλαμβάνεται. Tras la caída del Imperio bizantino, que ejerció durante siglos una influencia profunda y duradera en la Iglesia cristiana, su legado cultural y religioso permanece en los monasterios. Estos son la fortaleza y el centro espiritual de la fe ortodoxa.